Buenos días, bendiciones a todos, que la paz y la gloria de Dios se repose sobre sus vidas. Hoy estamos acá para tener un tiempo de lectura como lo hemos estado haciendo. Gracias a Dios nos ha permitido ya leer el libro de Marcos y tener, bueno, Mateo, Marcos y también Lucas. En el sentido, ahorita Lucas vamos capítulo 3. Ya hablamos capítulo 1, capítulo 2 acerca del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, del origen que indicó lo que es el apóstol, lo que es Lucas, que este es un libro dedicado a Teófilo. Tanto Lucas y el libro de Hechos son uno mismo. Entonces vamos a continuar leyendo y comentando lo que vamos leyendo, y vamos a orar para entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús y que nos ayude a verla a través de la Escritura. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo que nos has otorgado. Realmente es de gran bendición que nos has dado este tiempo. Ayúdanos por favor a comprender, a entender y a vivir tu palabra, a saber que tú eres un Dios misericordioso y justo, y que podemos tener esta oportunidad de servirte y honrarte en Cristo. Agradecemos mucho, amado mío, Pastor nuestro, por tu gran gloria y amor. Bendice a aquellos que nos oyen, que están aquí al pendientes y presentes, tanto en Facebook Live como acá en el Zoom, y también los que están en el grupo y no han podido entrar. Te rogamos en el Cristo Jesús que los bendigas, llenes y sustentes con tu palabra fiel. Gracias, amado Padre. Bueno, vamos a continuar la lectura. Ahorita lo que vimos anteriormente, lo del día de ayer, fue cuando Jesús se queda en el templo con los doctores de la ley, y cómo él mismo se sujeta, que era prácticamente una breve historia de cuando Jesús tenía 12 años. Pero acá ya muestran tanto a Juan el Bautista como a Jesús en edad adulta o joven, cuando comienza la predicación de Juan el Bautista. Dice del capítulo 1 al 20. Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Cratonite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 5. Todo valle sea rellenado, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, le dijo: el que tiene oídos, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contaos con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. 16. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. 20, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Bueno, vamos a, no sé si tienen un comentario. Que vamos a, ver si nos tuvieron. Bueno, como mencionan aquí, comenzó la parte de la predicación de Juan el Bautista, como, y es parte de lo que ya habían profetizado de él, no solo en Isaías, como lo mencionan, sino también como lo que sucede con lo que le dijo el ángel a Zacarías, de cómo iba a ser Juan el Bautista, y Juan el Bautista prácticamente inicia, su ministerio inicia con lo que se dijo, preparar un pueblo dispuesto para Dios, para predicarlas, para dar conocimiento de salvación. Entonces prácticamente Juan el Bautista estaba comenzando ya a realizar esto, lo que se ve en este capítulo, ya está comenzando a manifestar el cumplimiento final de la profecía que había sido dada, como ya hablamos, que una era primero dar a luz, que él pudiera dar a luz, por consecuencia Elizabeth tenía que se quitar su esterilidad, ya tenía, por ejemplo, al ver principalmente, ya que Elizabeth está embarazada, ya era el primer cumplimiento de la palabra profética. Luego es el cuidado del niño hasta que llega a su madurez, porque tenían que cuidar al niño también. El niño nace, crece, se le va guiando, educando, y hasta que llega el punto donde se establece todo lo que va. Se le llama, como dice la palabra, y se le llama profeta del Altísimo. Entonces veamos en este Lucas 1, por parte, que sucede. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilino. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el. Bueno, esta parte es importante también de ver a nivel histórico. Según lo que han mencionado del libro de Lucas, el libro de Lucas ha sido uno de los libros más detallados en estos aspectos, y también se puede concordar con la información que él está dando, es decir, la información que está dando es verídica. Siendo Lucas, según menciona, una persona muy estudiada, inclusive dice que la redacción de este escrito, de lo que estudia en Lucas, tiene una escritura gramatical muy elocuente y muy bien redactada. También dicen que este libro ha sido utilizado para ver hallazgos o situaciones de comprobación de lo que está diciendo es cierto de los tiempos, y se han dado cuenta que es así. Es decir, ha sido una obra de parte del Espíritu Santo a través de Lucas muy bien manifestada en todas estas cosas. Hay algo bien importante acá, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. O sea, la misma Biblia dice, como ya hemos mencionado, dice, yo la llevaré al desierto y la hablaré a tu corazón. Si nosotros estamos pasando por desierto, es por la necesidad que Dios tiene de hablarnos. Así que no nos pongamos preocupados si en algún caso estamos viviendo algún desierto espiritual, estamos viviendo por una situación difícil, porque la idea es de que Dios nos quiera hablar. Y a veces uno se ofusca, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué ta? Pero no es el sentido que Dios quiere. El sentido que Dios quiere decir, mira, calma, yo lo que quiero es hablarte. Por eso te llevé a este momento, te llevé a este tiempo. Te estoy colocando acá. El desierto es utilizado para muchas cosas. Regularmente, humanamente, uno lo ve así, un desierto, no hay más que arena y sol, por así decirlo, o sequedad, etcétera. Uno lo que ve es eso como humano, pero Dios no lo ve así. Una de las cosas que ya mencionó es el hecho de que Dios guía el desierto para hablar al desierto. Otra de las cosas también que Dios envía al desierto es para hacer fiesta. También otra vez para que Dios envía al desierto es para hacer sacrificio. Entonces Dios tiene un concepto y contexto de los desiertos. Nosotros tenemos otro. Entonces tenemos que aprender a tener el mismo sentir, como lo hablamos ya en Filipenses 2:5. Haya este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Saber de que el desierto va a ser para muchas situaciones, también para pruebas, etcétera, pero
también para una gran gloria y bendición y ver muchas maravillas, señales y prodigios. Así que si estamos pasando por un desierto, demos gloria a Dios, porque sabemos de que nos está dando la oportunidad de conocerle aún más y también de celebrarle fiesta. 3. Y él fue por toda la región contigua de al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón. Eh, Tomar en cuenta siempre de que en el tiempo antiguo no había celulares, no había redes sociales. Yo sé que tal vez ya lo saben, pero lo estoy remarcando por una importancia. Tampoco habían carros, no había motos, no había muchas de las cosas que nosotros tenemos. Es decir, para moverse antes de una ciudad a otra ciudad o a los lugares, o era por camello, caballo o a pie, pero se movían, no había como que algo muy, como que de repente, bueno, voy a conseguir un Uber, voy a poner el celular para conseguir un Uber que me venga a traer a este lugar y ahí me voy. No tenían como que esa facilidad que nosotros a veces tenemos. eh, entonces, tal vez era un poquito, a veces en muchos casos, arduo en el sentido de caminar a una ciudad, porque tal vez no era tan fácil conseguir un caballo, un camello, ¿verdad? También tenía un precio, así como nosotros actualmente, pues un carro tiene un precio y pues uno viene y si tiene el efectivo, que a veces cuestan como 10,000, por ejemplo, un carro de quetzales, en este caso Guatemala, no es aquello que de repente salga uno con 10,000 quetzales y lo consiga. De igual manera con eso, es decir, que toda obra del Evangelio en este tiempo, es decir, uno se tiene que andar quejando de la obra del Evangelio, de que yo hice esto, yo hice lo otro, porque simple y sencillamente en el antiguo tiempo fue más arduo de alguna manera del hecho de caminar un montón, de no ir, por ejemplo, en la comodidad de un carro para llegar a un lugar para predicar o algunas otras cosas, o en este ejemplo, en mi caso, pues yo simple y sencillamente coloco un Zoom, o coloco lo conecto a Facebook Live y puedo transmitir a muchas personas, pues dependiendo la cantidad de personas que se conectan. Entonces, de alguna manera, tenemos algunas facilidades que las tenemos que aprovechar. Ellos, como les recalco, no tenían que más que levantar la voz, ahí sí que a gran voz para poder ser escuchados y por consecuencia también el hecho de caminar todo esto, todo ese transcurso para llegar a los lugares y predicar cuando no, prácticamente Jesús estuvo predicando eso así, caminaba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para llevar la palabra, es que no fue una tarea normal, prácticamente sencilla, sino también físicamente había que cumplir con algo, porque recordemos que también en las ciudades pueden tener mucho sol, mucho calor, y nosotros sabemos de que a veces caminar hacia un lugar con un gran sol, pues también es cansado. Por eso vemos que Jesús cuando llega al pozo con la mujer samaritana, y pues él estaba cansado, dice la palabra. Entonces tomarlo en cuenta, por si en dado caso nos toca que hacerlo, no nos vamos a quejar, porque eso ya lo hicieron. Ello era común en ese momento, pero nosotros, como digo, tenemos muchas facilidades eh, de transporte, de largas distancias, conexiones a internet. Inclusive si yo quisiera hablar con alguien para hablarle del Señor, etcétera, puedo agarrar el celular, o si tengo internet lo llamo por WhatsApp, si tengo línea en mi teléfono, puedo llamarlo también directamente a su celular, el número de su celular. Entonces tenemos muchas opciones que tenemos que aprender a aprovecharlas como pueblo de Cristo y no quedarnos brazos cruzados en muchas situaciones. Eso es lo que quiero referenciarlo. Y otra cosa que dice aquí, dice predicando el bautismo de arrepentimiento. Entonces le había dado la tarea a Juan el Bautista a preparar el pueblo de Dios, y conforme a ello se le fue otorgado la bendición del bautismo. El bautismo en este caso es el bautismo de arrepentimiento. No lo nombran como un bautismo en agua, no un bautismo de arrepentimiento, aunque se hacía en las aguas. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces debemos estar conscientes de esto, que Dios lo que necesita es arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que Él necesita. Nosotros necesitamos arrepentirnos para que nos perdone nuestros pecados. Tenemos que ser conscientes de ello. No solo ver a Dios como un amigo en el sentido de que, mi amigo Jesús, o el Dios que me ayuda en un montón de situaciones, sino el hecho de que Él nos salve por su misericordia, pero que lo que Él necesita es de que tengamos un arrepentimiento. Como ya hemos mencionado, arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que saber de que lo que estamos haciendo está mal.
porque hay muchas cosas que hacemos que no nos damos cuenta que están mal. No nos pasa ni siquiera por nuestra mente de que están mal y que eso que estamos haciendo mal está siendo una ofensa a Dios o estamos perjudicando a Dios en muchos aspectos. O simple y sencillamente no permite que nosotros crezcamos en una gloria en Cristo Jesús y podamos llevar la salvación a otras personas. También la Biblia dice que el pecado no es necesariamente que yo haga algo en ese sentido de algo malo, sino también significa, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, si yo sé que leer la Biblia es bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Si yo sé que orar es bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Y yo tengo que entrar en un arrepentimiento para cambiar mi manera de pensar y que sean perdonados mis pecados. La gran bendición del Evangelio, la buena nueva del Evangelio es el perdón de los pecados. Porque la Biblia dice de que sin fe es imposible agradar a Dios, que el Espíritu de verdad iba a venir a convencernos de pecado, que la palabra misma dijo que el Espíritu Santo iba a venir para convencernos de pecado. Y la palabra de Dios dice que pecado es no creer en Jesús. No dice fornicar necesariamente, no dice adulterar, dice no creer en Jesús. Ese es el verdadero pecado, no creer en Jesús. Por consecuencia de no creer en Jesús, damos fruto, se vuelven las obras de pecado que ya ahí entra la fornicación. Es decir, la fornicación solo es un fruto del pecado de no creer en Jesús, porque comienza uno a creer en otras cosas que no son Cristo. Entonces damos un fruto de pecado, una obra de maldad. Entonces nosotros tenemos que buscar el arrepentimiento para perdón de pecado. No hay nadie que no esté exento de arrepentirse. Si alguien dice, yo no tengo nada de que arrepentirme, lastimosamente esa persona no ha conocido el verdadero evangelio. Porque la misma palabra dice de que no hay que arrepentirse. Nosotros vivimos un arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Si vamos de gloria en gloria significa que hay un arrepentimiento constante. De un arrepentimiento a otro arrepentimiento. Entonces debemos buscar arrepentirnos día tras día, anhelar el arrepentimiento de parte de Dios Padre, porque ese arrepentimiento nos va a dar una gloria más grande. Conocer a Dios de una manera mayor, porque eso también significa arrepentimiento, cambiar de forma de pensar. Yo conocía antes a Dios proveedor como aquel que pagaba mi luz, mi agua, mi teléfono, etcétera. Pero ahora conozco un Jehová proveedor que perdonó mis pecados y proveyó a su Hijo Jesucristo y proveyó la sangre de su Hijo para que yo fueran perdonados mis pecados. Y luego después, en otro tiempo, lo voy a conocer a una gloria de provisión mucho más grande que cosas que aún no conozco, pero que Él, conforme al arrepentimiento que yo tenga, me va a ir revelando como Él es como proveedor de gloria, proveedor de tiempos, proveedor de muchas maneras que uno a veces que no le pone importancia, pero que conforme a la vida, conforme a la madurez, nos va a conocer la importancia de lo que vivimos en Cristo Jesús y lo que está escrito en su palabra. Entonces, el arrepentimiento es algo muy importante para la preparación del corazón para la venida de Cristo y que por eso mismo nosotros debemos predicar el arrepentimiento, no necesariamente predicar como así, por así decirlo, es que Dios es bueno, o predicar, Dios te ama, sí, pero también un arrepentimiento, hacer cambiar a la persona de la maldad a la luz, porque Dios nos lo ha perdido. La Biblia dice, el cual nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un arrepentimiento de habitar en tinieblas, ahora habitar en luz. Y no solo el hecho, como recalco, de decir, es que Dios es bueno, que Dios es bonito, que cómo me ayuda. Está bien en parte, pero también recordar que tenemos pecados y que Dios no le agrada el pecado. Que lo que nos impide acercarnos a Dios es el pecado, pero nosotros no tenemos conciencia de que pecamos. Y es algo que Dios necesita y anhela, que tengamos conciencia de pecado. Así que busquemos en Cristo Jesús tener conciencia de que estamos pecando, porque es algo que es importantísimo, porque tanto lo primero que hizo Juan el Bautista como lo que hizo Jesús fue predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos
se acercaba a vosotros. No predicaron necesariamente diciendo, los amo a todos, yo los voy a bendecir. No necesariamente anduvo Jesús diciendo eso, sino fue un mensaje prácticamente de un choque espiritual que significa arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Está tratando de manifestar una conciencia que hay un pecado. Entonces nosotros si tenemos que vivir una sana doctrina, tenemos que vivir esta sana doctrina. Cuando hablo de sana doctrina, estoy hablando de sana forma de vivir. Nuestra forma de vivir tiene que ser sana. Y una de las manifestaciones que tenemos que tener y orar para tener conciencia de esto y que mucho de lo que nos pasa que está mal o que nos está llevando a veces muchas dificultades es porque no nos hemos arrepentido. Porque ¿qué dice la Biblia? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Si algo está mal, significa que las cosas van a ir mal. Si yo aprendo a hacer las cosas bien, por consecuencia me va a ir bien. Es como, por ejemplo, es como que alguien va a escribir algo en un libro, un cuaderno. Si él escribe mal las palabras, si él no aprende a escribir que la letra A se escribe de una manera, la letra B de otra manera, y la letra C de otra manera, y el abecedario no lo sabe escribir bien, inclusive se inventa letras, por consecuencia, si alguien escribe una carta a una persona que sí sabe y se lo envía, la otra persona, por muy inteligente que sea, no va a saber entender o descifrar lo que está ahí. Y si lo logra hacer, le va a tardar meses o años para encontrarlo, porque no conoce el sentido, porque lo está haciendo mal. Entonces, por consecuencia, no se va a transmitir el mensaje, no va a pasar muchas cosas. Por eso mismo nosotros tenemos que entender y pedirle mucho a Dios que nos ayude a comprender los pecados y los errores que estamos teniendo para preparar un corazón dispuesto a Él. Porque no tenemos conciencia de pecado. En muchos casos no tenemos conciencia de que los pecados nos están apartando de Dios. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la prueba de que nosotros no tenemos conciencia de que pecamos? Simple y sencillamente porque nuestro estado actual sigue siendo el mismo desde hace muchos años. De lo que nosotros pensamos tal vez de la fornicación, seguimos tal vez viviendo lo mismo. Del odio, del rencor, tal vez seguimos igual con esos aspectos. Entonces eso significa que no tenemos conciencia de pecado. Por ejemplo, si alguien viene y sabe que pues al no bañarse por un tiempo comienza a oler mal y él si lo sigue sin hacer, si sigue sin bañarse, pues va a tener un olor y ese olor se va a manifestar. Así mismo pasa con nosotros cuando no nos arrepentimos, pues. Mantenemos una suciedad y no nos damos cuenta que esa suciedad está ahí. Es decir, nos acostumbramos a vivir en esa sociedad. Por ejemplo, hace yo años, ya cuando yo estaba joven, qué sé yo, de 12 años, 12, 13 años, yo me recuerdo que yo no me bañaba, yo me bañaba cada semana, no me bañaba ni siquiera cada día, cada semana me bañaba y así pasaba. Para mí era normal. Estuve viviendo, creo que desde los básicos hasta bachillerato, así de esa manera, cada semana me bañaba, o a veces me bañaba tal vez 3 días, cada 3 días o cada 5 días. Y yo me acostumbré a eso, tal vez me acostumbré a mis olores, me acostumbré a muchas cosas por la misma depresión que manejaba, etcétera, y también por no ser una persona limpia. Entonces, eso, quiera que no, como le digo, uno se acostumbra a vivir de esa manera. Ya creo que en la universidad comencé a cambiar muchos hábitos a la hora de creer en Cristo Jesús. En la universidad conocí al Señor Jesús en los primeros años, eh, y ya me bañaba cada día, ya o cada día o un día sí, un día no, pero yo comencé a ver o lo que pasaba cuando uno se baña. Entonces, a lo que quiero llegar es de que uno agarra una costumbre y esa costumbre la vive y no sabe que esa costumbre es maldad, es pecado. Y uno está experimentando continuamente los frutos de ese pecado, pero no se da cuenta, no se entera de que eso es pecado. Por eso que hay muchas personas que fornican, adulterian, les está yendo mal y no se dan cuenta de que a causa del adulterio, a causa de la fornicación, a causa de la idolatría, les está yendo mal en varios aspectos de su vida, o les está yendo bien, pero no les está yendo bien como deberían por causa de la multitud de sus pecados. Entonces, por eso mismo Juan el Bautista está diciendo, está preparando al hombre para qué, para que acepten al Salvador, porque Él es el que viene a perdonar pecados. El enfoque principal de Dios es el perdón del pecado.
¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Lo que está impidiendo la salvación, la gloria de Dios en nuestras vidas es el pecado. Eso es lo que está impidiendo. Entonces, cuando Jesús muere en una cruz para traer salvación a todos, ¿para qué es? Es para tener comunión con Dios, para Él llevarse todos los pecados y nosotros poder tener comunión. Por eso dice la Biblia que Él reconcilió por medio de la cruz a Dios con los hombres. Porque al ya no haber pecado, haber sido pagado todos los pecados que hay, nada más una oportunidad de amistad, no de enemistad. Y como recalco, uno no tiene conciencia de pecado. Para nosotros a veces que alguien se burle de otra persona es motivo de risa y de chiste, pero no entendemos que es una gravedad, que estamos menospreciando, insultando, degradando a una persona, entre otros aspectos. Por eso que Juan el Bautista comienza a manifestar una preparación del corazón de las personas conforme a Jesús de su venida, para que ellos se puedan arrepentir, darles una conciencia de que realmente están pecando, darles una conciencia realmente de que ellos tienen un problema y que Dios lo puede resolver. Es como, por ejemplo, alguien viniera y tuviera cáncer y vive con cáncer su vida y no se entera que tiene cáncer, de repente se murió. ¿Y de qué se murió? De cáncer. Pero él sí se pasa negando, no, es que yo no tengo cáncer, no, es que yo no tengo. Y él está viendo que hay efectos en su vida, que están pasando cosas en su vida que no son normales, pero dice, no, eso es normal, eso a todo el mundo le pasa. Y termina muriendo con cáncer. Porque dice, no, no, yo no tengo cáncer. O tal vez personas que tal vez negaron ahorita en este caso el COVID. No es que yo no lo tengo y tal vez murieron porque por haber negado algo que estaba pasando. Que todo el mundo le dijo, mira, lo tenés, no, es que yo no lo tengo. A diferencia que, por ejemplo, esta es otra cosa, cuando, por ejemplo, alguien va al médico a temprana edad, por ejemplo, en el sentido de que revisan para ver si no tiene cáncer o alguna otra cosa, y efectivamente le encuentran el cáncer, pues el cáncer no ha evolucionado y se puede detectar y se pueden hacer cosas para que no pase a mayores. Pero si esa persona dice, bueno, no, yo no tengo, aunque le muestren, le den las pruebas y todo, y dice, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, él va a vivir con cáncer y va a morir de cáncer porque no quiere ser tratado. Y las personas que están diciendo que tiene cáncer no lo están haciendo por maldad, sino lo están diciendo para su bien, para que se salve, porque están detectándolo a tiempo. Igual pasa con los pecados. Hay pecados que van comenzando, que no han como llegado a una evolución, por así decirlo. Pero esa evolución va a llevar a una muerte. La misma Biblia dice que la concupiscencia da luz el pecado y el luz cuando es concebido da luz la muerte. Y esto puede pasar con personas que tienen drogadicción. Por ejemplo, las personas que a veces llegan a morir de drogas, de una sobredosis, por ejemplo, tal vez ellos no comenzaron fumando, por ejemplo, que tienen sobredosis de alguna cuestión inyectada. Ellos tal vez comenzaron fumando un cigarro, también tal vez tomándose una cerveza y eso involucró, de la persona que se fumó un cigarro, involucró después fumar marihuana. Después de fumar marihuana, tal vez evolucionó a fumar piedra y así con diferentes drogas porque ya no se satisfacía y llegó a tener una sobredosis. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Es como el cáncer que se detecta a tiempo. Decir, miren, no fumes, ¿va? No, de cortarlo de una vez de raíz. ¿Por qué? Porque eso hay una destrucción y uno tiene que comprender y entender eso para transmitir a los demás. Por ejemplo, mi papá fue alguien fumador por muchos años y fumaba bastante, bastante. Igual también tomaba mucho licor y pues él llegó a ser alcohólico. Y gracias a Dios lo sacó de ahí, tanto de ambas cosas, tanto el alcohol como el cigarro. Pero a mí de niño él me decía, él no era como que un gran creyente, por así decirlo, en el sentido que iba a la iglesia, oraba, leía, etcétera, pero sí nos entregó a Dios de temprana edad y él siempre nos decía que si él nos miraba con un cigarro en la boca, nos iba a golpear. Inclusive a mí de edad pequeña me dio un poco de alcohol, de cerveza para que lo probara y yo de niño la escupí porque dije, qué feo es esto. Pero él buscaba que nosotros no tuviéramos los mismos problemas que él tuvo con el alcoholismo, los mismos problemas que él tenía con el cigarro, porque a veces se fumaba hasta 20 cigarros por día. Entonces, eso es lo que vamos. Nosotros experimentamos la gravedad del pecado, pues porque muchas personas tal vez cuando fuman mucho y hacen
hacen una carrera, corren, etcétera, sienten los desgastes. Igual cuando alguien bebe mucho, pues hay personas que han visto ustedes que se quedan en la calle tiradas completamente y por la misma ebriedad, cuando no conocen bien, se caen y se golpean el rostro u otras partes por causa de estar ebrios. Y hay personas que le dicen a uno, mira, no bebas, no tomes, no fumes, y lo hacen por nuestro bien, pues ellos ya vivieron, ya pasaron por eso, conocen las repercusiones. Hay personas que dicen, no, yo soy bolo social, que solo toman un par de copitas, y ahí van, pero eso puede dar una puerta a caer en en una gran gravedad de problemas, como personas que, por ejemplo, han sido atropelladas porque han ido eh, ebrias en la calle y no vieron un carro o no vieron muchas cosas y lo terminan atropellando. O sea, igual pasa con el pecado, pues uno no ve la gravedad del pecado, uno ve, es pecado. Y incluso hay canciones que dicen, es que pecado amarte, lo ponen como poético, pero el punto es de que el pecado lleva a muerte. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, saber de que si queremos más de la gloria de Dios, debemos estar conscientes del pecado el cual tenemos y saber que es pecado. Y que lo único que está impidiendo que nos acerquemos a la gloria de Dios es el pecado. Y por consecuencia, el pecado no trae paz. Si nosotros vivimos sin paz, posiblemente porque tenemos pecados. Ya porque la idolatría, el orgullo, el engaño, hay muchas cosas que son pecado, que muchos dicen, no, es que todo es pecado. Sí, todo es pecado, muchas de las cosas son pecados, pero también muchas de las cosas son bondad. Y como no experimentamos la verdad, o como las personas no quieren vivir la verdad, lo que hacen es rechazar el pecado. Perdón, lo que hacen es rechazar la verdad y se impone el pecado, pues. Entonces nosotros tenemos que comprender que es un mal que es como el COVID. El pecado es más grande que el COVID. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se transmita de persona a persona. Es más, al nacer se transmite el pecado, porque en la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. El pecado es mucho más grande que el COVID y las personas no se le ponen atención. Con el COVID todos están espantados y ponen una mascarilla porque piensan que van a morir, pero con el pecado no. No nos andamos cuidando el pecado y el pecado ha matado miles y millones de personas y le está llevando a una condenación eterna. Pero no tenemos conciencia. Tenemos conciencia del COVID, de que el COVID está haciendo estragos. Y hay políticas, hay restricciones, hay seguridad y de todo para evitar que la gente muera. Y las personas tienen de alguna manera conciencia. Y es más, hay personas que inclusive, a pesar de que salen noticias, a pesar de todo eso, dicen que no existe el COVID. Dicen que es una gran mentira, que es un montón de cosas, pero hay personas que han vivido y han experimentado lo que sucede con el COVID. Pero como hay gente necia que a pesar de que se les dice, no hacen caso. Igual pasa con el pecado. El pecado se ve todo lo que está ocasionando, pero las personas dicen que no, que es una cuestión religiosa, que moralmente no es correcto, que es solo moralista, que no es científico, etcétera, pero estamos viviendo las consecuencias del pecado. Si miramos todo lo que hay alrededor de nuestro mundo, nos está dando a gritos diciendo que es a causa del pecado. La desnutrición, la pobreza, los conflictos generales, todo lo que vemos a nuestro alrededor es fruto y producto del pecado. Y por eso Dios, cuando viene a predicar el pecado, el perdón de los pecados. Que lo único que les puede rescatar es creer en Jesucristo y su salvación porque es por amor y que nos quiere librar de esa gran condenación que es a causa de nosotros haber pecado. Por eso que Juan el Bautista comienza predicando acerca del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, para preparar un pueblo y dar conocimiento de salvación. Así que no menospreciemos esto, tengamos orando constantemente para ser conscientes de que hay pecado y que nosotros tenemos pecados, que el que dice que no tiene pecado está equivocado. Las personas que dicen que no pueden tener influencias espirituales o demoníacas están equivocadas también. Y lo digo esto con todo amor para hacer una conciencia de que nosotros estamos pecando y no nos damos cuenta. David decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Y pecado también significa errar. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos. Porque si es un error, hay que arreglarlo. Nadie quiere estar errando, pero si no somos conscientes de que estamos haciendo lo malo, ¿cómo habremos de cambiarlo? Si yo toda mi vida pasé haciendo algo malo pensando que es bueno, ¿cómo lo hago para cambiar eso? ¿Cómo hago para decir esto está mal y decir esto está bien?
Por eso mismo Dios entregó a su Hijo. Por eso mismo Dios nos dio la palabra profética más segura, la palabra de verdad. Por eso Dios mismo nos ha dado la oportunidad de orar. Por eso Dios mismo nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Si nosotros no nos abocamos al Espíritu Santo, no nos abocamos a la palabra, nosotros no nos abocamos a la oración, ¿cómo vamos a cambiar? No se puede. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad de conocer, de saber que hay pecados, de saber que hay errores que están provocando mucho problema. Pero nosotros debemos ser conscientes. Por eso mismo lo dice aquí Juan el Bautista. Ahora el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, clamor otra vez, preparar el camino del Señor, preparar el camino del Señor. ¿Cómo va a preparar? Dando conocimiento de salvación, indicando que hay pecados, porque si yo indico que hay pecados, ¿quién me puede salvar? Es como en este caso del COVID. Todos saben que hay COVID, pero saben que no hay una vacuna y por lo tanto se están cuidando. De repente anunciaron la salvación diciendo que ya hay una vacuna, pero que todavía no sale. Pero las personas y los países ya se están preparando económicamente, ya se están preparando tal vez con manera de ver que si sale la vacuna, cómo se va a hacer. Ya se está preparando mundialmente todo esto para ver cuándo va a venir la salvación para ellos, porque su salvación es una vacuna. Entonces se está preparando. ¿Por qué? Porque se hace conciencia. Jóvenes, si ustedes salen a la calle sin mascarilla, pueden haber un contagio y se pueden morir. Le están diciendo una verdad, le están haciendo conciencia. En la televisión hay anuncios, hay campañas de concientización, hay actores, hay otras personas que salen que han tenido esa enfermedad, ¿cómo se llama? Deportistas, personas que han muerto, personas que han vivido testimonios, con tal de que las personas entiendan y comprendan que se cuiden, porque si no pueden morir o pueden tener una enfermedad de tanto tiempo. Pero vemos aún así de que a pesar de tanto que hay campañas de concientización, que hay periódicos, hay anuncios, hay un montón, infinidad de saber también que inclusive países tan avanzados como Italia o Estados Unidos han tenido una gran decadencia y tuvieron que cerrar muchas cosas, como en el caso de Italia, para que las personas, a causa de la multitud de problemas que tuvo, inclusive hay testimonios de médicos que decían que ya no aguantaban tantas personas que estaban atendiendo por causa de lo que sucedió con el COVID o que está sucediendo, pero aún así las personas no hacen caso. Vemos que salen a las calles, hay multitudes, no se cuidan, no respetan esas cosas. Solo imaginemos de algo tan real que está pasando y que todo el mundo lo está anunciando y que aún así el hombre no quiere entender, no se cuida, no se protege. Ahora, ¿qué cuánto más con el pecado? Que se está anunciando y que a veces tal vez no se da tanto como en otros, como el oeste de COVID, pero que tiene una mayor gravedad y que nosotros por no entender esta razón de la gravedad del pecado, no proclamamos eso. No hacemos conciencia de la persona que deje de pecar. Por eso dice aquí preparar el camino. Tenemos que preparar el camino sabiendo por eso, a través de la concientización de que hay un pecado, a través de indicar que hay pecado, de que no hay nadie más que pueda salvar ese pecado más que uno, Jesucristo. Por eso se prepara la preparación del camino. Por eso nosotros tenemos que hablar a las personas, darle conciencia que hay un pecado y que tenemos que apartarnos de él. Y que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Dice enderezar sus sendas. ¿Por qué dice enderezarlas? Porque están torcidas. La doctrina está torcida. Porque la persona no conoce que hay pecados. Solo se le dice que hay un Dios bueno que hace las cosas para ellos. Pero no entender de que Dios aborrece el pecado. Que Dios no le agrada, que no es correcto, que no es justo. Y por eso mismo tenemos que buscar esto que Dios nos quiere decir. Y tenemos que tomar ejemplo de lo que está haciendo Juan el Bautista. 5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne de la salvación de Dios. Entonces, como recalco, fue bien importante la función de Juan el Bautista en su predicación, como recalco, porque la base de su predicación fue arrepentimiento para perdón de pecados. Si yo no me arrepiento, no hay perdón de pecados. Si yo no reconozco mi error, ¿cómo voy a poder pedir perdón? Y a veces me he topado con esto, a veces yo, por ejemplo, he tenido discusiones, problemas con personas, y mucho de lo que me doy cuenta a veces es de que
A veces uno, hay una situación y a veces uno se va a disculpar porque uno sabe que cometió un error, pero a veces la otra persona sabe, uno sabe que la otra persona cometió errores, pero a veces las personas no se disculpan. Uno va y se mira a disculpar por lo que hizo y sabe uno que el que cometió los mayores errores fue la otra persona y entonces uno se cometió un par o uno solo, pero la otra persona cometió más y no reconoce su error. Y uno sabe que tuvo el problema y uno va y tal vez solo para reconciliarse con la otra persona y reconoce su error, mira, disculpa. Y el que cometió los mayores errores fue la otra persona. Y uno no se disculpa a veces. Entonces, eso significa que no tiene conciencia de lo que hizo que está mal. Para él estuvo bien. Entonces, ese es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer conciencia. Mucho de las cosas malas que nos pasan es a causa de los errores, del pecado. Que no podemos obtener muchas cosas de Dios porque el pecado lo que nos impide acercarnos a la gloria de Dios es el pecado. La gloria de Dios que representa paz, representa gozo, representa alegría, representa felicidad, representa regocijo, justicia. Entonces no tenemos todas esas cosas porque simple y sencillamente seguimos en el pecado. Porque si yo me preocupo por las cosas del día a día, por muchas cosas, no le estoy poniendo atención a Dios. ¿A qué le estoy poniendo atención? Al afán. ¿Y el afán qué es? Es un gobernador de las tinieblas que produce que le brinden pleitesía a través de idolatría, de estar preocupados, afanados, sin entender que tenemos un Dios que da paz. Y si yo me aboco a Él, como dice la palabra, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa acá? Basado en el ejemplo de dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, ¿qué significa? En mi día a día me enseñan a que tengo que vivir con preocupaciones, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el gasto, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, etcétera, etcétera. Y el mundo sabe que no se puede hacer las cosas sin dinero. Entonces las personas se preocupan y se afanan por eso. Entonces le están rindiendo pleitesía, otras cosas están preocupando, están haciendo lo malo, dejar de hacer lo malo, porque no es correcto que me preocupe, no es correcto que yo pare incluso enfermo por las preocupaciones de que yo ande desenfrenado día a día para ver cómo lo hago, para ver cómo consigo, para llenarme de deudas, etcétera, etcétera. No es correcto, no es lo bueno, tengo que dejar de hacerlo. Por eso dice la Biblia, dejar de hacer lo malo, dejar de preocuparse, por nada estéis afanosos. Y luego dice que es lo bueno, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará. Entonces, ese pasaje nos enseña a dejar de hacer lo malo, un arrepentimiento, dejar de hacer lo malo. Esto es malo. Ya han vivido ustedes los afanes, ya saben lo que puede ocurrir en los afanes. Hay gente que se enferma y cae en cama por causa de los afanes. Dejad de hacerlo. Ya saben que está mal, no es correcto, no es bueno. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hago entonces ahora? ¿Cómo sé que es correcto? Como dice la palabra, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con toda oración y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Pues, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es orar a Dios, no afanarme, sino orar a Dios, orar a Dios. Entonces tenemos que orar a Dios con acción de gracias, con oración y súplica. ¿Y qué va a pasar cuando haga eso? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero eso qué significa? Arrepentimiento y perdón de pecado. Cambié de manera de pensar. Dejé de hacer lo malo. Sé que ahora afanarme es malo porque estoy haciendo conciencia de ello. Todo el mundo dice, no, es que afanarse es malo, pero entonces, ¿por qué nos afanamos? No tiene sentido. Es como que alguien dijera, es malo golpearse con un martillo en la mano y ahí va el golpe en la mano. Pues. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Es malo tocar la plancha cuando está caliente. Entonces, ¿por qué la toco? Es como que alguien me dice, no, es que afanarse es malo. Y ahí uno lo mira con la gran plancha la mano en la plancha quemándose. O sea, sí está mal, pero tenemos que hacer conciencia de la gravedad de eso. Entonces, yo soy consciente
yo sé que el Señor me revela que el afán es malo, pues voy a buscar dejarlo de hacer porque está mal. Es como agarrar un martillo y golpearme en la mano. Es como tocar la mano en la plancha y quemarme. Entonces yo tengo que hacer conciencia y tengo que saber qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Orar a Dios. Que mi oración sea conocida, que ore con fe. ¿Y qué va a pasar? A consecuencia de eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará. Yo también tengo que hacer conciencia y conocer qué es lo que es bueno. Y yo convencerme de que es bueno. Porque si yo no me logro convencer de que es bueno, no lo voy a hacer. Y eso se llama arrepentimiento. Entonces, si yo sé que es bueno, cualquiera dice, no, es que es bueno. Es como cuando a veces uno le dice a la persona, es bueno leer la Biblia, sí, es que es bueno, hermano. Es bueno orar y es buenísimo orar. ¿Y lo hacen? No. Oro como 5 minutos. Entonces, no hay una conciencia de que es bueno. Es como, por ejemplo, las personas que les gusta la pizza, a veces comen a cada rato, o las personas que les gustan las hamburguesas, a cada rato quieren comerlo, pues a veces hasta comen una vez por semana, por ejemplo, porque saben que es bueno, es rico, les gusta. Entonces buscan y procuran hacerlo, igual con las bebidas, ya sea el café, ya sea el agua pura, ya sea las gaseosas. Por ejemplo, hay personas que viven tomando gaseosas todo el día porque les gusta, para ellos es bueno. Entonces, si nosotros tenemos que hacer conciencia de entender qué es lo malo, de hacer conciencia de entender de qué es lo bueno. Porque si yo conozco y soy consciente de que algo es malo y que me está haciendo daño, lo voy a buscar dejar de hacer. Si yo soy consciente de que algo es bueno y que me hace bien un beneficio, voy a procurar hacerlo. Entonces, vamos a dejarlo acá. Vamos a orar para finalizar. Y que Dios nos guíe. Si no, creo que no tengo preguntas sobre eso. Entonces, vamos a orar acá. Vamos a ver si hay alguien más aquí en el Facebook. Entonces oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos a reconocer que lo que estamos haciendo está mal en muchos aspectos y orar para también saber qué es lo bueno y dejarlo de hacer. Perdón, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Ayúdanos a comprender y ser conscientes de que hay un pecado y que nosotros debemos alejarnos del pecado y que debemos saber qué hacer, cómo hacer lo bueno y vivir lo bueno en Cristo Jesús. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser conscientes del pecado y ayúdanos a caminar rectamente delante. Te entregamos este tiempo, bendice a los que nos oyen, guárdalos, guíalos y socórrelos, y te anhelamos y adoramos en Cristo. Te entregamos este tiempo, gracias Padre por estar pendiente de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor bendito, amén. Y amén. Pues gracias por estar con nosotros, por leer con nosotros, Dios los bendiga y los guarde, y nos veremos primeramente ese día de mañana. Bendiciones.